Bueno, y hoy en Arriba Gente iniciamos este ciclo para ir conociendo las ideas, el ánimo de quienes van a ser nuevos parlamentarios en esta legislatura. Algunos debuts se van a dar, algunas reiteraciones en algunas caras ya conocidas, pero el próximo 15 de febrero, bueno, comenzaremos a ver el trabajo que desarrollarán quienes en definitiva fueron puestos en esos lugares por la gente a través del voto popular. Hoy es el turno de recibir al diputado por el sector Tercera Vía del Partido Colorado, el exfiscal Gustavo Zubía. Bienvenido una vez más, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está viviendo primero que nada esta transición? La pregunta sería, ¿se vive con cierto grado de ansiedad el saber que está próxima la asunción? Es decir, más allá de que la responsabilidad ya pesa sobre sus hombros desde el momento que sabe que ha sido elegido por la ciudadanía, y me imagino que se empieza a pensar sobre qué cuestiones trabajar y ya se deben haber hecho los contactos y las reuniones pertinentes para aquellos primeros pasos. Pero el momento de la asunción en particular, ¿es un momento que lo vive con una particular ansiedad? ¿Es una ceremonia que tiene un contenido o un peso simbólico particular? Bueno, no especialmente. Ajá. No ansiedad, o por lo menos no ansiedad específica por el día en particular. Sí hay una especie de ansiedad por no ser jugador habitual en ese terreno. Yo vengo de otro terreno muy diferente, entonces cuando se cambia de deporte, estaba en un determinado deporte, ahora paso a otro deporte, sí. Hay una ansiedad sobre todo de carecer del conocimiento de todas las reglas. Que las reglas no son las escritas, las reglas son esas consuetudinarias que vienen de años y hay gente que tiene una experiencia que la ve desde lejos. Yo estoy todavía teniendo que abrir mucho los ojos para ver de dónde viene y todavía hay muchas que no las veo de dónde vienen. Así que en ese sentido sí. Y en el otro sentido, con el estudio de la ley de urgencia, como que ya la actividad parlamentaria comenzó hace ya casi 20 días, porque hay reuniones permanentes. Así que es ingresar a la cancha, pero ya con una calistenia interesante. ¿Qué le pareció esta lectura que está haciendo, este análisis de la ley, el proyecto de ley de urgente consideración? Bueno, yo me comprometí a no hablar en detalles, ¿sí? En términos generales, porque parece lógico no empezar a discutir la ley por fuera de los ámbitos políticos. En general, en lo que a mí respecta, que es la parte de seguridad, me parece bien, más allá de que hay que hacer una cantidad de aceitado de la maquinaria, que es muy compleja, cambiar esta actual maquinaria que tenemos en materia, sobre todo procesal penal y en materia penal, con las noticias que ustedes permanentemente los medios están dando de una situación delictiva que viene creciendo. En este verano sucede de que no hay la información suficiente, pero uno se reúne con gente conocida y esa, a mi amigo se la dieron ayer, se la dieron hace 2 horas, a mí es tremendo el avance delincuencial que estamos teniendo en estos últimos días, así que la reacción tiene que ser muy fuerte y ahí hay que manejar los tiempos y las emociones, de alguna forma, de gente que está muy ansiosa por cambiar esta situación y hay que ir advirtiendo de que la situación no se cambia con paños tibios, porque después evaluemos también que lamentablemente sucede en el mundo, de que el mundo es mundo, que todos nos quejamos por determinadas cosas y después cuando se ponen las soluciones que no son fáciles y no pueden ser blandas, no nos quejemos después por las otras. Hoy estamos y va a haber que recordar este febrero de 2020 como una época pico en estas reincidencias delictuales y en la aplicación de procesos, perdónenme la palabra, pero estúpidos desde el punto de vista penal para combatir el delito. Estamos combatiendo el delito con una mano atada, con un ojo vendado y una pierna enyesada. Así estamos combatiendo el delito. ¿A qué casos se refiere, por ejemplo, como ejemplo de esto que usted dice? Bueno, a todos los mecanismos tradicionales que ya están en el imaginario colectivo de la suspensión condicional del proceso. Estos mecanismos, ustedes daban recién noticias de que fueron formalizadas determinadas personas, pero la pregunta no es si fue formalizado. La pregunta es, ¿qué se le aplicó al formalizarla? ¿Se le aplicó andate para tu casa y sé un chico bueno? ¿Se le aplican esas estupideces a
individuos que están en el delito en forma reiterada. Bueno, mientras la pregunta, perdón por hacer la recomendación, pero más que se formalizó o no se formalizó es ¿con qué medida se formalizó? Estamos en este momento con procedimientos como la suspensión condicional del proceso, que amarga la sangre del uruguayo medio cuando ve que significa por delitos importantes. En Maldonado tenemos permanentemente casos. El otro día una persona atropelló a la policía, cometió delitos de desacato, de atentado, de lesiones, de fuga. Y las medidas son esas libertades que yo sé que hay que tratar de manejar. No es un tema con los fiscales, porque los fiscales a veces están atorados y no pueden maniobrar. Es un tema de dar lógica a un sistema que es irracional. Si usted ataca a un policía, desobedece su mandato y encima fuga del lugar, que le apliquen libertad, ¿cuál es el sentido que esa persona internaliza? Mira, me mandé flor de desaguisado, me tuvieron que salir a correr con sirena abierta, pero yo estoy en casa. ¿Disfrutando de qué? De esta estupidez que tiene nuestro sistema penal al momento de combatir el delito. Hay algo que, a ver, a mí no me gusta en absoluto y mucho menos desde un medio de comunicación, es algo que he criticado mucho, la responsabilidad que se tiene que tener en cada una de las cosas que se insinúa. Entonces no me gusta buscar cucos, pero sí me gusta buscar respuestas entre quienes son verdaderos conocedores de la situación en materia de seguridad y de delincuencia. Hay algo que es notorio, este crecimiento que usted acaba de decir, esta situación que están viviendo los policías, en donde todos los días estamos informando que hay 1, 2 o 3 que han sido atacados. ¿Puede estar respondiendo a algo organizado? Y voy con la segunda pregunta, ¿y esto organizado puede tener que ver con el discurso de quienes van a ser las nuevas autoridades? A ver si se entiende. Las nuevas autoridades desde la campaña política están hablando de esto que usted habla. Es decir, otro tratamiento a la delincuencia, urgentes medidas. Entonces hay, por lo menos es lo que percibo, hay como una revulsión desde este bando de delincuencia para hacerme las cosas más complicadas, para tratar de... Es como si fuera el fútbol, aquella patada que se da en los primeros 30 segundos de partido como para decir, nene, vos te vas a hacer el vivo, quédate quieto. ¿Puede haber algo de eso o esto es casual? No, casualidades hace tiempo que se acabaron. O por lo menos no se puede pensar en términos de casualidad. Segundo, hay tantos niveles de sospecha y de suspicacia que sería imposible tratarlos e incluso yo me tengo que inhibir de tratar algunos porque lo que tengo son meras sospechas. De todas formas, con alguna experiencia que he tenido en este ámbito delincuencial durante casi 40 años como fiscal, le puedo decir que esto no es casual y que esto además puede responder a muchos mecanismos de organización al atacar la policía. Hay un mecanismo que no necesita planificarse y yo diría así, si se paga una pistola de policía o un chaleco de policía determinada cantidad de dinero, no es necesario planificar nada. Se abre la oferta, ustedes cuando la publicidad de los productos que se realizan a nivel de los medios, no es necesario saber que la persona va a ir a comprar a tal lado, simplemente se abre la cortina, se dice que son tales los precios y entonces el público opera libremente. Bueno, los delincuentes, yo creo que abriendo esa cortina y diciendo una pistola de policía vale tanto, un chaleco vale tanto y encima la cocarda delincuencial de atacar a un policía, con eso solo ya generamos esta situación que estamos padeciendo. Ahora, que los grupos narcos en Uruguay penetraron, están organizados, tienen tentáculos en toda América Latina, ¿no lo vimos venir? Esa es la molestia política de no haber visto venir este fenómeno y lo peor, observar que los mismos actores, a nivel sobre todo del Ministerio del Interior, vienen cambiando los discursos en forma diaria. El inspector Lallera, por ejemplo, nos alertó, y con buen tino, de aquella posible llegada de las maras centroamericanas, sí, del delito organizado, de situaciones que no íbamos a poder controlar. Pero posteriormente se ve que vino algún tipo de reflexión política, salió a decir de que los vecinos de Montevideo no tenían miedo. Yo escuché esa frase, el vecino de Montevideo no tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo? A ver, yo tengo miedo. Si por miedo, por supuesto, no se entiende una situación paralizante.
Se entiende una situación de previsión de lo que le puede suceder negativo. Entonces, hay un cambio de roles. Todos recordamos a la ministra Daisy Tourné diciendo que esto era una sensación, una temperatura provisoria. No es una sensación térmica. Lo que estamos viviendo es habernos entregados al delito. Nos hemos entregado por una falta de conducción. Es la maestra que permitió, por ese supuesto comprensión a todos los chiquilines, que los chiquilines hicieran lo que quisieran. Hoy los chiquilines crecieron, están armados en clase y la maestra no sabe para dónde ir. Usted habla de narcotráfico, de crimen organizado. ¿Hay algo de eso en el incremento de ataques a policías, Yo supongo robos que sí. a policías? Sí, supongo ¿Con qué que sí. objetivo? Con el Para que lo objetivo de entendamos. desmoralizar una fuerza que está tratando ahora de pararse con cierta esperanza. Usted hablaba en términos de fútbol. ¿Es un ataque para menoscabar lo que podrían hacer con el próximo gobierno? Para menoscabar, para ir haciéndole sentir la sensación térmica. Había un artículo ahora hace unas horas que me lo pasaron del hermano, lo digo así, es el inspector Guarteche, pero es recordado sobre todo su hermano, a quien recuerdo más, en el que habla de la posible prostitución de la policía. Y habla del temor de la policía. ¿Sabe lo que es estar en una cárcel, usted como funcionario policial, que vive en un asentamiento y que tiene 2 hijas, y que el preso le diga, tu hija se llama tal, tu hija se llama cual, viven en determinada dirección, salen en determinado horario, ¿y qué? ¿Y vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Le dice el preso al policía, como le dicen. Hemos llegado a esa estupidez creyendo que los muchachos adentro de las cárceles son todos recuperables y son pobres muchachos que han sufrido una infancia dura. Por favor, por supuesto que han sufrido muchos de ellos infancia dura. Y están los que no sufrieron infancia dura y decidieron delinquir porque es negocio. Cuando una cosa es negocio, se decide llevarla a cabo. Entonces hemos deteriorado el Estado, hemos deteriorado la policía. La policía se corrompe y hay corrupción actualmente, pero es terrible ver los mecanismos de corrupción. Hay mecanismos activos. El propio policía puede querer una ventaja. Y hay mecanismos pasivos. Usted al policía le dice, sé dónde viven tus hijas, sé a qué horas, y ese policía va a poder cumplir su formato policial. Las cárceles hoy son un relajo vivo que están contenidas por un cerco perimetral policial militar, en el caso de las cárceles más conocidas, pero en la interna han destrozado los principios de jerarquía. Hoy funcionan y gobiernan verdaderas maras vinculadas sobre todo al narcotráfico, y las autoridades carcelarias siguen soñando con que vayan a plantar tomates, que vayan a hacer rehabilitación en madera. Por favor, estupidez tras estupidez con las muertes de policía y el crecimiento de esta situación real de desamparo para la población y desamparo para la policía. Entonces hay que modificar esto de una y hay que modificarlo duro, con racionalidad, pero duro. Así que no nos quejemos cuando haya que hacer esto. Temo de que además vienen los ingredientes políticos luego a complicar el tablero, como van a venir a partir del 1 de marzo, porque ya estamos haciendo campañas políticas de que ¡ay, qué barbaridad! Y qué barbaridad lo que por los policías que están siendo atacados. Íbamos en 78 hace una semana, hoy ya debemos de ir en 80 y pico. Son señales clarísimas de deterioro de un Estado que no controla su territorio. Hay barrios liberados en Montevideo, hay gente aterrorizada, hay amenazas permanentes, y en esa situación hay que remar. Bueno, a mí me gusta porque remar contracorriente es mi especialidad. Así ¿Qué aspectos ve entonces del proyecto de ley, de este borrador de urgente consideración que van en esa dirección que usted menciona de cambiar? Por ejemplo, la presunta legítima defensa. ¿Qué, por ejemplo? Le digo que hice un compromiso. ¿Qué comprende y qué le faltaría? ¿Qué le agregaría a usted? Bueno, lo que está en la ley ya lo conocemos todos, eso puede perfecto, pero le vuelvo a repetir, usted sabe que yo no esquivo las preguntas, pero hice un compromiso de no opinar concretamente sobre los institutos. El único instituto que no está presente y sobre el cual sí me tomé la libertad, inclusive fui a ver al presidente de la República y fui criticado, es la modificación urgente de la Fiscalía General. Que tuvo ahí sus encontronazos entre el Partido Colorado. Sí, señor, dijeron una conducta desleal, fue absolutamente falso y lo pedí en una reunión que me dijera quién había dicho la palabra desleal. Aparentemente nadie lo hizo, habrá sido invención de una nota que además no está firmada, mecanismos que ustedes saben, y vamos a hablar un poquito clarito, que se utilizan muchas veces para presionar a un individuo que se considera políticamente que no hizo los deberes. Yo no vengo a hacer deberes, es más, me molesta la palabra deberes. Cuando la persona es media vieja ya no se hacen deberes, se hace lo que se debe hacer.
Hablé con el presidente de la República, muy preocupado porque si la Fiscalía es el motor fundamental de cómo se debe de enfrentar el delito. Y si las actuales autoridades, el fiscal general, yo lo he escuchado decir y ha salido en la prensa que las cárceles no sirven para nada, y entonces ¿de qué estamos hablando? Y si las cárceles no sirven, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos en libertad como actualmente se está abusando? Siempre va a haber casos menores que hay que dejar en libertad, ojo, yo no estoy hablando de todo el mundo para adentro o que nadie salga. Estoy hablando de graduar con racionalidad. Pero hoy ese abuso de las libertades lleva a que entonces se dice las cárceles son un infierno. ¿Pero quiénes crearon las cárceles infierno? Las cárceles infiernos que siempre tuvieron problemas. Las cárceles infiernos en estos últimos 15 años han hecho exámenes de nuevos infiernos y más profundos infiernos. Gobiernos de izquierda, a ver, que escuchamos todos durante 15 años las campañas por derechos humanos antiguos y derechos humanos contemporáneos. Y muy bien, pero donde el lugar se achica a ser el más intenso en la violación a los derechos humanos, que son las cárceles. La pregunta que nadie me contesta es, en estos 15 años, ¿se trató de mejorar la situación de los derechos humanos en las cárceles? Y mi respuesta es no, más allá de que uno haga collage, el otro haga murga y el otro haga yoga, como se descontaba pena por delincuentes archiconocidos, narcotraficantes, porque hacían yoga en las cárceles. ¿Eso es mejorar los derechos humanos en las cárceles? Es la estupidez llevada a grado sumo. Entonces, gobiernos que propugnaron la defensa de los derechos humanos y hoy todos aceptan de que las cárceles son un verdadero despelote absoluto, bueno, es la contradicción en sus términos. Por eso va a ser muy intensa el embate político, por eso va a haber que ser muy claro, y yo en lo particular se imaginará que estoy a la orden cuando se pase esta etapa de estudio para venir a hablar del proyecto instituto por instituto en lo que hay que represivizar. Pero institutos que están dentro de la ley de urgente consideración, ¿no van a aumentar la población carcelaria? Y señora, usted tiene los enfermos en la calle pululando. Pero ¿y no contribuye a esta situación de caos que usted menciona? No. ¿Y si tengo más presos y no tengo cómo tenerlos? Pero espere, tiene más presos. Sí. La maestra que dejó que los niños hicieran lo que quisieran y tiene 20. Y usted dice, hay que sumarle 10 más. Con esa maestra, no. Traiga otra maestra que el primer día de clase le pega los gritos necesarios y perdón por mi irrespeto a los derechos humanos de los niños, perdón. Una maestra que organice, aunque sea con 10. Hay maestras, y yo tuve maestras, que recuerdo con, no digo la palabra terror, las recuerdo con un amor mezclado también con un respeto reverencial, que ponían orden, y profesores también que tuve, que ponían orden con solo mirar a los chiquilines. Y había profesores, yo recuerdo cuando era adolescente, a los cuales les llegamos a incendiar el pupitre, hermosos adolescentes éramos en una clase que yo tenía en el colegio seminario, y que salían despavoridos corriendo de la clase. Entonces, señora, ponga el profesor que no sale corriendo despavorido de la clase y que dejó llegar hasta ese extremo a dirigir una cárcel. Un desastre. Traiga el otro que solo con mirar por arriba ya los chiquilines quedaban con mucha tranquilidad y ahí funciona. Las cárceles va a ser muy difícil, pero hay que poner una fórmula que es sencilla como el agujero del mate que ustedes toman, antigua como él también. Mando. Lo que necesita la maestra para empezar la clase es mando. Pero eso es algo conceptual que se va a llevar a cabo en una política. Pero si hay más cantidad de presos, tengo 11.000 y voy a tener 15.000, ¿dónde los pongo? Con todas las salvedades. Hoy todavía que hay usted plazas menciona. vacantes, hay 1.000 y pico de plazas vacantes y se los pondrá como se pueda. A ver, usted es médica de un hospital, tiene una epidemia como tienen ahora los chinos, la fiebre esa que no sé cómo se llama. Coronavirus. El coronavirus. Y usted tiene la gente deambulando en la calle enferma. Ahí tengo el hospital lleno, perdóname, tú te quedas afuera. Bueno, habilite la carpa, habilite las latas como se habilitaron en los penales, habilite. Pero además, controle. Separe a los primarios de los que tienen antecedentes. Separe a los que les hacen determinado test psicológico y tienen determinada tendencia o proclividad hacia el delito más manifiestas que otros. Pero eso no se hace ya, ¿no hay Hoy no se instituto de rehabilitación? No, señora, los primarios y los primarios y los reincidentes no se mezclan en las cárceles. Hoy tenemos cárceles en las cuales hay diagnóstico para ellas, son cárceles VIP,
hoy en el interior del país, que ya se han complicado bastante, pero son cárceles VIP donde usted encuentra muchos títulos universitarios en determinadas cárceles. O casualidad, encuentra que esas elecciones se realizan en el medio de esta batahola donde la policía no sabe a dónde mirar. ¿Podrá haber o no corrupción en esa selección de yo voy a determinada cárcel o tú vas a determinada otra cárcel? Tiro la pregunta simplemente, con ironía, por supuesto. Entonces, es un relajo. Usted, en su condición de mujer, que nunca tenga que ir a ver a un familiar a la cárcel. ¿Sabe cuál es la exigencia automática que le hacen a ese familiar suyo que usted tiene dentro de una cárcel? Se podrá imaginar. Todo eso sucede a ojos vista, se conoce por parte de las autoridades. Desde las cárceles se llama por teléfono, porque pobrecitos, ¿cómo no los vamos a dejar teléfono? Pobres muchachos. Entonces se llama por un teléfono y se da orden de matar a personas que están afuera y se organizan golpes desde las cárceles. Y hemos traído delincuentes internacionales para hacer los posgrados carcelarios. Y ahí he tenido mis trenzas con los comisionados parlamentarios. El doctor Petit, quien en lo personal tengo un alto aprecio por él, insistía en darle tablet a los presos. Vamos a darle computadoras, vamos a hacer estudios periodísticos, estudios publicitarios para desde adentro de la cárcel comunicarnos mejor. Esto es un relajo, señora. En las cárceles usted entra 4 elefantes blancos y 5 cocodrilos. ¿O no se entran? La pregunta. O la droga no pulula. E incluso algunos sostienen que si no pululara la droga todo sería peor. Es un relajo vivo. Yo he ingresado a las cárceles caminando y observando lo que allí sucede. Y hemos tenido mecanismos de extorsión, también como fiscal, donde 300 o 400 presos en un mes contribuían para pagar peaje. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿No lo sabe? El Estado lo supo totalmente. Lo que pasa que, y en ese sentido le paso sí factura a todo el sistema político. Desde hace mucho las cárceles han sido olvidadas, pero en estos últimos 15 años de gárgaras de derechos humanos han sido más olvidadas todavía, y creyeron que tratándolos bien a los chicos y diciendo ¿qué necesitas, querido?, creyeron que con eso no iban a rehabilitar. No rehabilitaron nada. Hay cada vez más delincuentes y se calcula, también Guartecha hablaba en el artículo, como hablaba su hermano hace años, de 200.000 o 300.000 personas vinculadas. ¿Sabe lo que es tener la 10ª parte de la población uruguaya vinculada al delito? Al negocio. Se hace dinero, son familiares. En el narco hay familias establecidas y ni que hablar que somos una zona de tránsito, de pasaje, con los costos. Entonces, pegarle a la policía es el negocio de estos últimos meses. Ahora, doctor, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los comunicadores en general, a lo largo de todo este tiempo hemos trasladado a las autoridades muchas preguntas que tienen que ver con estas situaciones. Y las respuestas que hemos recibido, podría enumerar muchísimas, tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de los celulares, generaríamos al estado de hacinamiento que tenemos una reacción que obviamente sería mucho peor la consecuencia. En esa misma línea, cuando la policía se retiró de los estadios, no pongamos la presencia policial, porque la presencia policial lo que hace es justamente enardecer a la masa, es como una provocación. Entonces, de alguna manera nos enseñaron en las respuestas que nos dieron a nosotros que es mejor la prevención desde otro lugar, porque si no, a ver, para que la gente lo entienda bien, el delincuente puede enojarse. ¿Me entiende a lo que voy? Pero clarísimo. Entonces, usted me plantea una filosofía diametralmente opuesta y yo digo, y si los que me dijeron que los delincuentes pueden enojarse tienen razón, y esta reacción que estamos viendo ahora de la delincuencia, este recrudecimiento con el que empezamos la nota, es justamente una muestra de ese enojo del que me hablaron, bueno, puedo perfectamente aferrarme a la otra idea y decir, bueno, no, la verdad que preferiría esto. O usted cree, y acá voy a si esto ha sido hablado con el futuro ministro del Interior, que en esta línea de contención, estoy hablando de la represión bien entendida, no estoy hablando del palo y palo o el gatillo fácil, estoy hablando de lo que usted dice, de decir, no, acá hay que poner orden y se empieza por mandar. ¿Y eso no nos generará una espiral de violencia, por lo menos en unos primeros meses, aún mayor? 1939, para los que saben historia, Chamberlain de Inglaterra y Hitler de Alemania. La postura de Chamberlain fue cederle a Hitler
cuando Hitler invadía países en Europa bajo el lema de no calentemos a este monstruo que podemos tener un problema. Entonces, violaban tratados los ingleses porque cedían territorio y no entraban en conflicto, y Chamberlain cedió, hasta un momento determinado que apareció otro señor pelado con un habano y muchas veces un sombrero muy inglés, muy pintoresco, que se llamaba Churchill. Y Churchill dijo, no va más. ¿Y qué pasó? Se ganó la Segunda Guerra Mundial. Con Chamberlain estábamos en este momento todavía capaz que con una Europa controlada por el nazismo y por el comunismo. Así que, obviamente que hay que tomar decisiones. Lo que usted dijo, sé que no vamos a tener tiempo porque uno ya tiene internalizado más o menos los tiempos de ustedes, así que voy a ser muy breve. No solamente era no enojar al delincuente, era no exponerse a tener el muerto. No metas la policía. Están saqueando 18 de julio. Déjalos, decía el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque si metemos lo que tenemos que meter para defender la ley, vamos a tener un problema. Puede haber heridos, puede haber gente entonces, muerta. La madre dice así, mira, tu hijo vino, pateó a la abuela, escupió al padre, se compró medio kilo de marihuana que la tiene escondida abajo de la cama. En este momento está vendiendo por la ventana. No le digas nada al nene, porque el nene se calienta y vamos a tener un problema. Y sí, es verdad, cuando usted a ese tipo de nene, que lo dejó crecer hasta ese lugar, le dice algo, el nene se va a calentar. El problema es que, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos los mocos, como estuvimos haciendo estos años? Tenemos breves instantes para cerrar. ¿Se va a reunir con Larrañaga para plantearle estos temas? He hablado con personas de su entorno, estamos manejando en este momento un trabajo sistemático de la ley. Hay que aceitar la ley. ¿Lo está asesorando entonces de algún modo? No. Yo estoy trabajando dentro del Partido Colorado con una reunión de los distintos sectores del Partido Colorado, donde muchas veces tenemos discusiones muy intensas, incluso, aunque a usted le parezca mentira, no lo cree, si no lo viera no me creería. Yo manejo en determinados aspectos, digo, no, pero pará, vamos a equilibrar también acá, vamos a equilibrar porque no es fácil. No va a ser fácil, la casa está construida, ni que hablar desde el punto de vista procesal, que no lo hablamos, procesal penal, está construida arriba de un pantano. Y más entonces modificar la casa va a ser horrible. Que usted no ha querido comentar en detalle los contenidos de la ley de urgente consideración. ¿Tiene planes para hacer cambios? Sí, la ley va a cambiar. ¿Que los va a plantear donde? ¿En el seno del Partido Colorado previamente, ahora cuando tengan que los partidos dar su devolución, o en el Parlamento? Bueno, la primera es devolver con algunas modificaciones. Van a haber agregados también. Yo en lo particular no estaba en la ley el tema de la Fiscalía General, por eso lo pude hablar y quiero ser bien clarito, no violé ningún pacto, lo fui a hablar con el presidente porque no estaba en la ley. O sea, ahí hay un cambio a presentar. Y yo quiero que venga ese cambio. ¿Se la llevan en el Partido Colorado esa del cambio de Fiscalía? No puedo hablar de los temas de la interna, si le digo que sí ya tenemos un lío. Está en discusión, me quedo con eso. Quédese por ahora con que yo hablo acá, como hablo allá, como puedo hablar en la esquina de mi barrio. Estoy, eso sí, podrido de un país que se come los mocos, mirando cómo los delincuentes nos pasan por encima, y todos dicen, pobrecitos, no los provoque, que se van a enojar, que se enojen, señora. Pero mantengamos la situación de firmeza como pueblo uruguayo después de que nos han pasado por encima y nos han bailado un malambo. Doctor, muchas gracias. Como siempre digo, que lástima que no tengo un poquito más. Es verdad, el doctor Gustavo Zubía con nosotros, exfiscal, hoy a punto el próximo 15 de estar asumiendo como diputado por el sector Tercera Vía del Partido Colorado.